Shalom. Quiero empezar dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kakodash. Doble honores a los apóstoles, el Agape Molino. Y saludos a todos los hermanos empujando esta verdad en sinceridad y en fe. Y en este video quería sacar unas escrituras hablando en cómo el Señor, pues vino según la semilla de David, porque el Señor ha abrido nuestro entendimiento para ver y saber que, pues, los padres del Señor, Yahweh Shai, tuvieron sexo y pues así nació. Ok, no es como lo pintan en la iglesia católica o cristiana que, María fue embarazada por un ángel o que fue virgen, que nunca tuvo sexo, cuando pues así no es la cosa. So, hay que comenzar. Este es Romanos 1 y vamos a empezar en 1. Romanos 1 y 1. Pablo, siervo de Yahweh Shai HaMashiach, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo. Sabemos que las escrituras hablan de Yahweh Shai, man. Todo Yahweh Shai está en todo lugar en el Antiguo Testamento, aunque gente lo trate de negar. Fue profecía que iba a nacer un salvador para la nación de Israel, que fue Yahweh Shai, right? Continuando, acerca de su hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Ahí está. La simiente de David, la palabra aquí por simiente en el griego es esperma, que significa semen, simiente. ¿Cómo es que vino del simiente de David? Porque su papá, y su mamá, pero su papá era del linaje de David. Y sabemos, que según las escrituras, según Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, que eres lo que eres tu padre. Ok, porque el padre tiene la simiente. Vino de la simiente de David, de ese linaje real, según la carne. Su mamá no fue embarazada, milagrosamente nomás se levantó un día y boom, tenía una panza. No, man. Yahweh Shai viene de la simiente de David. Es hijo de David. A un linaje, de la línea del padre. Yahweh Shai fue nacido, o nació como todos nosotros. Ok, nuestros padres se acostaron y pues luego nacimos, man. Así nace cualquier cosa, que vive, man. El padre pone la simiente en la madre, luego pasa tiempo y nace una criatura, man. El Señor fue hecho de la simiente de David según la carne, man. Ahí lo dice, punto y plano. ¿Qué van a decir? Hay otras escrituras que dicen lo mismo. Juan 7. Puedo empezar en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Si crees en el Señor según las escrituras, según las escrituras dice que el Señor vino
de simiente de David, sus padres se acostaron, tuvieron sexo para que naciera la criatura, que luego, pues que fue Yahweh Shai. Y vas a entender eso solamente si crees en el Señor al 100. Ustedes cristianos no creen en el Señor según las Escrituras. Piensa que él era un hombre blanco, que su mamá era virgen cuando dio luz, que todo tipo de cosas paganas que le metieron a lo que se llama cristianismo. Solo tienen esas aguas vivas. Ustedes tienen aguas fucking podridas, que no se mueve. ¿Cómo se dice? Stagnant, deja ver. ¿Cómo se dice esa palabra? Stagnant, un segundo, hermanos. Estancada. Ustedes, el agua que tienen ustedes está estancada, sin vida, sin nada. No se mueve, está allí nomás. Fucking llena de bacterias, de fucking mosquitos, Continuando. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creían, de los que creyesen en Él. Ahí tenemos el Espíritu de Yahweh, Bahashem y Habashai. Tenemos la palabra y el entendimiento de la palabra. Es claro, si el Señor ha abrido tus ojos, que el Señor vino de la simiente de David, de parte de su padre. Su padre se acostó con su madre para que naciera. Es así de simple, Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yahweh Shai no estaban aún glorificados. Y en ese tiempo los apóstoles, no estaban, pues los discípulos en ese tiempo no estaban en el nivel que iban a estar después que Yahweh Shai murió y resucitó. Pero sí lo recibieron, igualmente como nosotros. Tenemos el Espíritu para entender todo esto, para poder profetizar, enseñar, evangelizar. Alright, el punto. Entonces algunos de la multitud, oyendo esto dicho, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el ungido, el Mesías. Algunos empero decían, ¿de Galilea ha de venir el ungido? ¿No dice la Escritura que de la simiente de David, otra vez, de la esperma de David? El padre, ¿cómo lo digo? Que somos lo que somos según nuestros padres. Si el padre de Yahweh Shai viene de la simiente de David, pues él también va a ser simiente de David. Dice, y de la aldea de Betlehem, de donde era David, vendrá el ungido. Yahweh Shai es de Bethlehem, ¿Cómo se dice en español Bethlehem? Pues allí lo dice igual, pero deja ver, creo que... De Belén. David era de Belén y también Yahweh Shai, Y el ungido iba a venir de la simiente de David, de Belén. Y pues eso era ese era Yahweh Shai, Otra vez, la simiente es, en griego, es esperma, que es semen. ¿Cómo nacen los bebés? Lo tengo que explicar. El padre se mete a la madre, pone su simiente adentro de ella, luego nace el bebé, Igualmente Yahweh Shai, como todos nosotros. No estoy diciendo que nosotros somos como él, pero nació de la misma manera, Ustedes católicos y cristianos están creyendo en fucking fábulas, Un ángel, embarazó a una mujer. What the hell? ¿De dónde sacaron eso, Si no lo puedes ver, como dice la escritura,
Si nuestro evangelio está escondido, a los perdidos está escondido, ¿eh? Si no lo puedes entender es porque no es para ti. Segundo Timoteo 2:7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y puedes ver que el Señor vino según la simiente de David. Su padre se acostó con su madre, igualmente como sus antepasados se acostaron con sus mujeres, y así nacieron, así nació el Señor. No puedes entender si el Señor te dio ese entendimiento, si no, pues no. Vas a estar perdido como un cristiano, un católico. Hasta hay israelitas, hombres que se llaman israelitas, se llaman estar en la verdad, que creen en esa fucking paja, man. Esas son cosas paganas, man. Esas son cosas de la Babilonia antigua, de Nimrod y Tammuz y Semiramis. Eso son, pues regresan a eso, man. De una concepción inmaculada o como sea que se dice. Continuando, acuérdate que Yahweh Shai HaMashiach, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. So, come on, otra vez. Yahweh Shai vino de la simiente de David, literalmente. Del lado de su papá. El lado de su papá regresa a David. Desde David, pues tuvieron hijos, y ese hijo tuvo otro hijo, y él tuvo otro hijo, y así vino bajando la línea, vino el Señor, man. Es simple, man, es claro. Si el Señor te dio el entendimiento. Pero gente como Vocab Malone, como esos falsos profetas cristianos, ellos no lo van a ver porque pues no es para ellos. La escritura está diciendo claramente de la simiente. Si supuestamente su mamá fue embarazada por un ángel, ¿cómo vino de la simiente de David? Ángeles no tienen sexo, no tienen un cuerpo carnal para hacer lo que hacemos nosotros. Ellos no, no comen, no se entran a mujeres. ¿Y cómo su mamá, cómo vino de la simiente de David si supuestamente solamente tiene una mamá? Eso no tiene nada de sentido. No hubo simiente allí, según la creencia de los católicos y de los cristianos. Un día se levantó su mamá y estaba embarazada. ¿Por qué están hablando de simiente, pues? La mamá no tiene simiente. Come on, man. Hechos 13:21. En Hechos 13:21 dice... Vamos a empezar en el 21. Dice, entonces demandaron rey. Hablando de la nación de Israel. El Señor nos dio jueces. Pero, Israel quería un rey como las demás naciones. So, Yahweh Bahashim Yahweh nos dio rey. Dice, y les dio Yahweh Bahashim Yahweh a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado aquel, levantóles por rey a David, el que dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Saúl era el rey por un tiempo, pero, por desobediencia al Señor le quitó el espíritu y le dio la posición a David. Continuando.
de la simiente de hablando de David, de la simiente del linaje de David, Yahweh Bahashim Yahushai, conforme a la promesa, levantó a Yahushai por Salvador a Israel. Come on, man. Es claro que el Señor vino porque, pues, su papá era también del linaje de David. Y luego puso su simiente en María para que naciera nuestro Salvador, Yahushai HaMashiach, man. Vino porque sus padres tuvieron sexo, man. Vino de la simiente, literalmente, de la esperma de David. Siempre dicen los apóstoles, it's very simple, son. Mi hijo es simple, man. Te deja agarrar. Hay una más para cerrar el video. Porque hermanos ya hicieron videos de esto, quebraron, como las costumbres eran, tener una ceremonia, luego acostarse con tu mujer, luego producir la tela, manchada con la sangre, así era la costumbre. Pero, José se pasó, se acostó con su mujer y pues, por eso a él toda la confusión que, no conoció a hombre y todo eso. Pero estas eran escrituras que vinieron a mi mente que quería sacar. Alright, pero como dije, hermanos, ya cubrieron todo esto. Esto nomás es para respaldar. Este es Isaías 11. Vamos a empezar en 1. Dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, o así se dice Jesse, ok. Y un vástago restonará de sus raíces. Eso, ese tronco, o la vara del tronco, es como una, pues hay que decir un árbol. Aquí ese árbol es Isaí, pues las varas son, David, sus hijos y los hijos de él. Que, esa simiente, pasando el tiempo, pues se hizo Yahushai. De esa simiente vino Yahushai, mejor dicho. Y se le posará sobre él el espíritu de Yahweh Bahashem Yahushai. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de fortaleza. Espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh Bahashem Yahushai. Todo esto está hablando del Salvador, el Señor Yahushai, ¿ok? Y hará entender diligente en el temor de Yahweh Bahashem Yahushai. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, ni arguirá por lo que oyen sus oídos, porque Yahushai cuando vino a la tierra hace 2000 años, él no vino y estaba haciendo su propia, su voluntad. Vino para hacer la voluntad de su Padre, él lo decía. Todo lo que vino a hacer fue para cumplir la misión que el Padre le había dado. Alright, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres, hablando de los israelitas, porque Yahushua vino para los pobres, para los débiles, para los enfermos, para los que no necesitaban, ¿ok? Y no necesitamos. Dice, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Dice, y herirá la tierra con la vara de su boca. Es lo que va a pasar. Cuando el Señor regrese de nuevo, va a venir con muchas coronas. Simbolizando que va a venir a tomar control de la tierra. Para poner las naciones debajo de sus pies. Dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Va a venir a juzgar a las naciones por causa de su gente. Con láseres, con fuegos y con misiles nucleares, ¿ok? Dice, y será la justicia cinto de sus lomos, y la
y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Hoy el Señor va a venir con justicia, con rectitud, para establecer un reino donde va a morir, donde va a, ¿cómo se dice? Morará, pues va a ser una nueva tierra y una nueva, como lo dice en las escrituras, que pues estamos buscando nuevos cielos y nueva tierra donde morirá la justicia. Eso es lo que el Señor va a traer. Pero el punto que quería sacar aquí es que, era era una vara del tronco de Isaí. Isaí, pues, de él vino David, de su simiente, de su linaje, y de David, y la simiente de David, vino Yahweh Shai, man. Es así de simple, man. El Señor vino literalmente de la simiente de David. Ok, es la vara del tronco de Isaí, porque es el linaje de su padre. Y el padre, ¿cuál es la palabra que quiero buscar? Y el padre determina lo que somos, porque somos de su simiente. El padre tiene la simiente y pone la simiente adentro de la mujer, que es como la tierra, y de allí nace lo que es el padre. So, Yahweh Shai vino de la esperma de David. Sus padres se acostaron y ahí sí nació. Y si Yahweh Bahashem Yahweh Shai te da el entendimiento, es claro y fácil y básico para verlo y entenderlo, man. Alright. Es todo lo que tengo para este video. Y los mediante fueron edificados. Otra vez toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Bahashem Yahweh Shai Bahashem Rakakwadash, proveedores de los apóstoles y los ancianos de la gran Peromonino. Saludo a todos los hermanos empujando esta verdad de sinceridad y en fe. Hasta la próxima. Shalom.